Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando de conservación de la biodiversidad y en esta ocasión le vamos a platicar de la vainilla, una orquídea ancestral, orgullo de los veracruzanos, endémica del pueblo totonaca. Dos príncipes, dicen la historia, que se sacrificaron para una mejor cosecha y ahí nació precisamente la vainilla, orgullo de los veracruzanos. Es momento de ver la siguiente historia. Su fragancia la hace especial. Es una orquídea ancestral, cuyo aroma impregnó desde origen particularmente a la región norte de Veracruz. Es la vainilla. Recibió ese nombre por los españoles, debido a que sus frutos asimilaron con la forma de las vainas de las espadas, de entre 15 y 30 centímetros de largo. Los aztecas la utilizaban en varias infusiones, hay varios testimonios, está el Códice de la Cruz Badiano, está el Códice Florentino, el Rerum Medicarum, hay varios testimonios de que lo usaban, pero lo obtenían como tributo de otras culturas, como por ejemplo la totonaca. Los totonacas entraban al monte y ya encontraban la vainilla ya beneficiada, ya madurada por el sol de forma natural. Tiene algún registro histórico de un cultivo. Fue en Colipa y Misantla, por ahí por esa zona, no fue precisamente en Papantla el primer cultivo que se conoce. La razón por la que Papantla es la ciudad que perfuma el mundo, tiene esa categoría, es porque en Papantla llegaron colonos italianos a esa zona que formaron una compañía de navegación para transportar la vainilla. El comercio de vainilla se empezó a concentrar en Papantla. Empezó a llegar mucha vainilla de muchas zonas, ¿no? Era como un centro de acopio y ellos la exportaban. En Papantla, Veracruz, en la tierra de los tres corazones, el Totonacapan, sus antiguos habitantes transmitieron una leyenda sobre el origen de la vainilla, mejor conocida por este pueblo indígena como Xanat. Durante el periodo, me parece que era Tenantzin III, un rey azteca, su hija, Lucero del Alba se llama, nace, es una niña muy hermosa, pero le otorgan como la responsabilidad de pertenecer a un sacerdocio de una diosa totonaca que se llama Tonacoyagua, que es la diosa de la naturaleza, de los alimentos. Pero ya siendo adolescente se enamora de un joven, ¿no? Que ve por ahí, el joven venado se llama, y juntos se enamoran, deciden escaparse y la diosa se enoja muchísimo con la doncella porque pues ella no debe casarse. Los decapitan a los dos y los avientan por un barranco. Ya ahí donde cayeron muertos sus cabezas y sus cuerpos, ahí crece un árbol y alrededor del árbol crece la orquídea, la vainilla, ¿no? Que está abrazando. El árbol representa al hombre y la orquídea representa a la mujer. Los más antiguos vainillares del periodo colonial registrados datan del año 1760 en Papantla. Durante casi 3 siglos, México fue el único productor de vainilla en todo el mundo. Era un símbolo de nobles, ¿no? La vainilla solamente era consumida por los nobles, por los grandes jerarcas. Era usada también como un símbolo de intercambio, como si fuera una moneda, un trueque, y se utilizaba para aromatizar el chocolate. Con este mismo uso fue llevado por los españoles y finalmente fue llevado a España, a Francia, de ahí a las islas conquistadas por ellos y fue allá en esas islas donde se diversificó y se produjo en grandes cantidades. Realmente el cultivo en México tiene 200 años y hasta 1840 éramos el único productor a nivel mundial de este producto. A partir de ese año la vainilla se desplaza a otros países, principalmente colonias africanas, y el cultivo es desbancado por otros países. Sin embargo, nos quedamos con todo el material genético y la riqueza de nuestras especies, que eso es un buen potencial para iniciar un programa de rescate. Pero en los últimos 100 años la industria de la vainilla mexicana ha tenido que luchar en serio para poder sobrevivir. La pérdida de bosques por la industria petrolera en el norte de Veracruz orilló casi a su desaparición. Entre múltiples problemas que debe enfrentar. El único productor de vainilla. Producía el 100% de la vainilla que se consumía en el mundo, pero nunca satisfació el mercado realmente mundial. El mercado creció muchísimo y cada vez se necesitaba más vainilla en Alemania, en Francia, en muchos países, en Estados Unidos sobre todo. Y pues los franceses, nada tontos, decidieron mejor empezar a cultivar ellos mismos en sus colonias y apoyaron mucho el cultivo. Y ahora Madagascar sigue siendo el mayor productor mundial. La vainilla no es tan glamurosa como otras orquídeas.
De hecho, su color es pálido. Para ser fertilizada necesita de la ayuda de las abejas. Para reproducir la vainilla fuera de su hábitat, el método más eficaz es semejante al de la polinización. La vainilla deriva de un género de orquídeas, donde se contabilizan unas 120 especies. La planifolia representa aproximadamente 90% de la producción comercial a nivel mundial. Desde la siembra, pues nosotros utilizamos esquejes de muy buena selección de esquejes de la planta. Una planta madre se cortan pedazos, la sembramos. El proceso la producción es un poco tardada, es de 2 a 3 años aproximadamente. Es anual, cada año florece, ahorita viene la temporada, en marzo, abril y mayo, y la cosecha es en diciembre, más o menos, se cosecha la vainilla y le damos lo que es el proceso de deshidratación. Actualmente se cultiva en pequeña escala. Las plantas florecen solo una vez al año, deben ser polinizadas a mano y sus frutos tardan varios meses en madurar. Por si no fuera suficiente, antes de poder usarse, las vainas deben ser curadas y secadas en un laborioso proceso que tarda de 3 a 6 meses. Nosotros utilizamos el sol completamente natural, no tenemos hornos, no utilizamos hornos, no marchitamos en agua caliente, marchitamos directamente al sol y es nuestro proceso natural. Posteriormente, clasificamos, seleccionamos ya que la vainilla haya sido completamente deshidratada y que ya esté con sus condiciones y características. Se clasifica, se envasa y previamente se vende. Pero anteriormente lo hacíamos en forma tradicional, rústico, en acahual. Vimos la diferencia que había saliéndonos del monte para venir a hacer un vainillal de esta manera en una casa sombra. Hay más ventajas, hay más rendimiento y económicamente podríamos decir que hay más dinero. Esta enredadera nativa de los bosques de Papantla y la región, para tener una vaina en perfecto estado, debe ser oscura y muy fragante. Esta que tengo es gourmet, se puede decir. ¿Por qué? Porque una vainilla que es gourmet la agarra uno aquí así y se vuelve a quedar en su lugar. Y una vainilla que no es gourmet, entonces esa la toma usted, por muy pequeña que sea, y se quiebra a la mitad. Entonces, esta tiene textura, es gourmet. Esta no. ¿Por qué? Porque esta está rayada y es la que se ocupa para las extracciones. Después de que la vainilla mexicana reinara durante varios siglos en el planeta entero, hoy la situación es muy crítica. El cambio climático es una amenaza latente. Calor, sequías y lluvias intensas impactan de forma severa el cultivo de esta planta. Cambio climático, pérdida de germoplasma, erosión genética, plagas y enfermedades, sequías, estrés hídrico, robo de materiales. Prácticamente el 90% de las plantaciones están perdidas. Otro problema es que la mayor parte de gente que cultiva es gente adulta. Hay muy poca gente joven involucrada en el cultivo. Esto implica también pérdida de conocimiento tradicional en el cultivo. Entonces, es grave el panorama. Una de las grandes competencias de la vainilla natural fue el descubrimiento de la vainilla sintética, que afectó severamente a la producción nacional. Al ser más barata, encareció y redujo el consumo de la natural. La vainilla sintética es algo parecido al sabor de la vainilla, sin embargo se obtiene prácticamente de todo que sea residuo de celulosa, de residuos de la madera, de residuos de muchas cosas. Incluso hay por ahí alguien que lo obtuvo del excremento de vaca, ¿no? Como una japonesa que sacó incluso un premio. Entonces, bueno, al ser de residuos tiene muchos contaminantes, tiene muchas cosas que han llegado a ser hasta cancerígenas. Lo triste es que la pérdida total de la producción de la vainilla también impacta directamente al pueblo totonaca. La tala pula ya no la eka que estamoko subo ya tikin kauni putona ya Juan putón como que porque vete wan para cuane amakilita ha amakista ni kintachiwin por eso lambar ya la kasamana pero esta chiwin ni makoniman wish ken kalaskinipat y akit kapaniman ichali to shema wish na lichi winang bariya para nita Dios patpina shanita yakachikin patpina. Aun cuando México es centro de origen de la vainilla, la superficie nacional utilizada es de 1.400 a 1.900 hectáreas,
con una producción de alrededor de entre 360 y 400 toneladas, lo que en volumen equivale a 5% de la producción mundial. Para que se dé una idea, Indonesia, Madagascar y China en conjunto significan 80% de la producción. La vainilla tenemos una ventaja porque cuando sembramos la vainilla, ahí llevamos a nuestra familia. La vainilla crea mucho, genera mucho mano de obra. Entonces llevamos la vainilla y estamos ganando desde la siembra, el cuidado y la polinización. Ante la amenaza de la desaparición de la vainilla, el Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana cuenta con un orquidario dedicado a la propagación de especies amenazadas. En laboratorio se trabaja para la propagación in vitro, se cuenta con un banco de germoplasma y un área de siembra. A la fecha, los investigadores han logrado propagar con éxito diferentes especies, además de repatriar 5 ejemplares de la especie Vanilla cribiana por medio de una donación que realizó el Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo de la Isla Reunión, Francia. Un valioso material genético si consideramos que estaba catalogada como desaparecida en México. Algunos ejemplares permanecen bajo resguardo en el banco de germoplasma para su conservación y propagación. Aquí en el orquidario hay varios estudios en cuanto desde micorrizas, que son hongos que ayudan al crecimiento de la vainilla y a su germinación de manera natural, también en cuestiones de estudio de crecimientos mínimos para mantener los bancos de germoplasma y también apoyo a productores en la generación de germinación de plantas y ayuda a los productores también. La vainilla es un elemento milenario, por lo que diversos sectores trabajan para rescatar el cultivo y preservarlo, pero la única manera de hacerlo es entendiendo la identidad y tradición que nace de nuestros antepasados. Es el aroma que perfuma el Totonacapan, es la orquídea ancestral, un legado a las generaciones por venir. En náhuatl, Iztlizochitl o Tlzochitl, la flor negra, Xanat en totonaco. Sabor y aroma que se conjugan, es la fascinante vainilla. Se están haciendo todos los esfuerzos de investigación y estudio precisamente para preservar a Tlzochitl como la conocían los totonacas, la orquídea ancestral. Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Gracias de verdad por habernos acompañado. Les recuerdo que la próxima semana tenemos una cita aquí en Expediente 4. Nosotros todo lo investigamos.